Vamos a poner, ahí sí, estamos grabando y voy a compartir la pantalla. Nosotros estábamos viendo, trabajando más que nada en los receptores sensoriales, ¿ya? Obviamente, a medida que vamos viendo los receptores sensoriales, hemos estado analizando, ¿verdad?, cómo funcionan nuestros sentidos, ¿ya? Estuvimos, ¿verdad?, viendo sensores mecánicos, que los encontramos principalmente en la piel, y nos fuimos, ¿verdad?, al sentido del oído, ¿ya? Em, de hecho, estuve conversando con ustedes respecto, ¿verdad?, a cómo se escucha nuestra voz realmente, ¿verdad? Yo debo admitir de que llevo casi, a ver, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, casi 7 años haciendo clases y todavía me da vergüenza escucharme hablar. En el sentido de, por ejemplo, ahora que hemos tenido que grabarnos, ¿verdad? Me da vergüenza, ¿ya? Así que por lo general no suelo ver mi video. Los mando nomás, pero trato de... Porque al final uno tiende a, ¿cierto?, a criticarse mucho, y es verdad. Y una de las cosas que siempre me he criticado es mi voz. Mm, ¿Por qué? Porque uno percibe su voz de manera distinta, ¿verdad? Uno, por ejemplo, lo que comentábamos, nuestros oídos pueden percibir distintas longitudes de onda. Podemos percibir de manera distinta los sonidos. No todos, por ejemplo, escuchamos con la misma claridad. No todos, ¿cierto?, tenemos nuestro oído funcionando a la perfección. De hecho, lo que dice la ciencia, ¿verdad?, es que, un segundo, ahí sí. Lo que dice la ciencia, claramente, es que existen animales que, por ejemplo, escuchan sonidos por debajo de lo que nosotros escuchamos, o sea, sonidos más despacios, no sé si, no, más despacio, de menor energía que lo que nosotros escuchamos, y también existen animales que escuchan sonidos por sobre los límites que nosotros podemos escuchar, ¿ya? Obviamente, lo que nosotros llamamos espectro audible es lo que el ser humano escucha, que va entre los 20 Hz y los 20.000 Hz, ¿ya? Hertz es la unidad de frecuencia, ¿ya? Pero obviamente tenemos los infrasonidos y los ultrasonidos, que son sonidos que nosotros no escuchamos, ¿ya? O que nuestros oídos, ¿verdad?, no perciben, ¿ya? Y no perciben porque están diseñados para percibir ciertos sonidos, ¿ya? En este caso, los oídos son nuestro órgano del sentido del oído, ¿ya? Eh, Dentro de los tejidos que nosotros vemos, ¿cierto? O que tenemos acceso a ver, tenemos nuestra oreja, ¿cierto? Esto de aquí, que en otros textos a lo mejor lo van a encontrar como pabellón auricular, ¿ya? Yo ahora lo tengo rojo porque he estado con los audífonos mucho rato, así que aquí está, el pabellón auricular. Es el que usualmente adornamos, ¿verdad? Y el que va, ¿cierto?, a suplir una especie de parabólica, ¿ya? Él tiene la función de captar, ¿cierto?, los estímulos. En el interior, ¿ya?, vamos a encontrar, ahí sí, vamos a encontrar otras estructuras que a lo mejor no son visibles para nosotros, que son el conducto auditivo, el tímpano, los tres huesecillos, ¿cierto?, que son el yunque, el martillo, el yunque y el estribo, perdón, y el caracol, ¿ya? Y me pasa con los huesecillos que uno como se aprende todo en orden y como que los recita, o me los sé en orden, como que uno lo desordena la cosa y como que hacen dudar, ¿ya? Es como cuando uno dice 1, 2, 3 y cuando uno le dice, dilo solo en los impares, como que cuesta 2, 4, es más lento. ¿Por qué? Porque uno tiende a hacer cosas de manera impar. Y eso me pasa, ¿cierto? Dentro de los huesecillos tenemos el martillo, el yunque y el estribo. ¿Por qué se nombran en ese orden? Es porque estamos yendo de afuera hacia adentro. Martillo, martillo, yunque y estribo. El estribo, ¿cierto?, es el que está pegadito al caracol o también conocido como cóclea, ¿ya? ¿Cómo captamos los sonidos? ¿Ya? Lo primero, el oído, aquí voy a minimizar porque me di cuenta que en la grabación a ustedes esta pantallita le aparece, así que
para que no les moleste. Lo primero, el sentido del oído nos permite percibir los sonidos, ¿verdad? Su volumen, o lo que diríamos nosotros la intensidad, ¿cierto? El tono, el timbre y la dirección de cuál proviene. O sea, nosotros podemos llegar a saber cuál es el origen, ¿verdad? El origen o de dónde está la fuente emisora, ¿cierto? O sea, de dónde viene ese sonido, ¿verdad? Obviamente hay cosas que nos pueden intervenir en este proceso, pero por lo general somos capaces, ¿verdad?, de identificar de dónde viene o de dónde procede esos sonidos. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Las vibraciones sonoras, porque el sonido se mueve a través de ondas, ¿verdad?, de vibración, son recibidas por el oído o lo que nosotros diríamos el pabellón de la oreja. ¿Ya? Esas sensaciones son transmitidas al cerebro. ¿Ya? Eso en general. O sea, nosotros aquí captamos, ¿verdad?, las vibraciones. La oreja es nuestra ahí parabólica, ella la atrapa y hace que estas ondas sonoras ingresen al canal auditivo, ¿verdad? Ingresan al canal auditivo. Una cosita, algo importante, antes de seguir con el canal auditivo. Cuando ustedes se limpien con el cotonito, solo se debe limpiar esta zona de aquí y máximo aquí, ¿ya? Nunca el meter el cotonito hacia adentro, ¿ya? ¿Por qué? Porque está bien, la cerilla uno la limpia, pero la cerilla tiene una función, ¿ya? Y la función es atrapar los microorganismos para que estos no ingresen a nuestro oído. ¿Qué pasa si yo limpio todo? Por ejemplo, si sacara todo, cualquier bacteria puede ingresar e infectar el tímpano, ¿ya? Lo que nos generaría, ¿verdad?, una infección horrorosa. ¿Qué pasa si lo que yo hago en vez de sacarlo es que con el cotonito lo empujo, la cerilla? Se forma un tapón. Y ese tapón, en vez de atrapar las bacterias y dejarlas salir, lo que hace también es nuevamente formar una infección, ¿ya? Por lo tanto, la cerilla está hecha al igual que el moco, cumple la misma función, que es atrapar los agentes patógenos y cuando ya está como saturada, se usó todo, lo botamos. ¿Cómo lo botamos? Por ejemplo, en nuestra nariz, el cerebro da la orden, ¿verdad?, de estornudar. Achí, ¿ya? Se deshace de todo. O lo que hace, ¿cierto?, es hacer correr el moco para que uno se suene y los bote. ¿Ya? En ese moco está todo los agentes extraños que no queremos que ingresen a nuestro sistema respiratorio. En el oído pasa lo similar, ¿cierto? El oído genera cerilla, ¿verdad?, para atrapar eh, todos los agentes externos, ¿verdad? Polvo, cualquier cosa que pueda ingresar, y obviamente los va sacando para que uno se limpie el exterior y salga. ¿Ya? Así lo va renovando. ¿Ya? Así que la cerilla tiene su función. Obviamente no vamos a andar con ello todo sucio al exterior, pero no tenemos que nunca que escarbar hacia adentro porque es algo bastante peligroso. ¿Ya? Entonces, las ondas sonoras ingresan al canal auditivo, van chocando, ¿verdad? Y lo que hacen aquí es golpear el tímpano. El tímpano cumple la misma función que la membrana que tienen los tambores, ¿cierto? Que uno golpea el tambor, ¿cierto? Y uno que no esté golpeando, no sé si han visto un tambor por dentro, tiene como unas cositas, ¿cierto? Y eso genera el golpe del sonido. O sea, las ondas sonoras chocan contra el tímpano y ese choque, ¿verdad?, hace vibrar los huesecillos internos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tímpano, ¿cierto?, se mueve, hace este movimiento, no sé si lo ven, y esa vibración hace que vibren los huesecillos y hacemos como un efecto en cadena. ¿Ya? Esto sería como dar vuelta a los dominó, ¿verdad? Golpeamos el tímpano, tun, 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 ¿verdad? La vibración del tímpano, porque adentro aquí esto está sellado, mueve los huesecillos que son tan chiquititos, ¿verdad?, que ellos vibran y al vibrar chocan, ¿verdad?, o golpean nuevamente el sitio de unión, ¿verdad?, con el caracol, o lo que llamamos como cóclea, ¿verdad? La cóclea adentro está formada por agua y esa vibración, ¿verdad?, después se transforma en un impulso eléctrico que se va a nuestro cerebro para ser interpretado, ¿ya? Se podría decir que nuestro oído funciona como un tamborcito, pero que aquí tenemos una zona, ¿verdad?, que cambia esos golpes, o sea, interpretan esos golpes en un
impulso eléctrico para que nuestro cerebro lo interprete. Obviamente, todo ese proceso que yo dije de ingreso es bastante rápido, porque desde que yo estoy hablando hasta que ustedes están escuchando e interpretando lo que yo digo, no ha pasado ni siquiera un segundo. O sea, es prácticamente instantáneo, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos, inmediatamente escuchamos, ¿verdad? De hecho, nosotros que somos los hablantes también podemos ser los que escuchamos. Cuando nosotros hablamos, también nos escuchamos nosotros mismos. Por lo tanto, podemos ser tanto la fuente emisora como la fuente receptora, ¿ya? Eso es muy ¿Puedo importante. hacer una pregunta? Todas las que quieras. Cuando dicen que afecta el oído medio, ¿cómo qué podría ser? Ya. ¿Cómo podemos afectar el oído medio? Ya. Bueno, las afecciones del oído medio pueden ser varias, ¿ya? La gran mayoría afectan, si se fijan, eso es lo bueno que tiene esta imagen, a esta zona, que son la zona de los huesecillos y el tímpano, ¿ya? ¿Qué cosas pueden afectar este oído medio? Una infección, por ejemplo, porque esto aquí adentro está sellado. Es como que estuviera, es como un tambor, ¿cierto? Tenemos una cara interna, o sea, una cara externa y una cara interna. Y lo que está aquí adentro está sellado. Por lo tanto, si el oído se inflama, ya sea por un golpe, o sea, no un golpe, por una infección, por ejemplo, esto se va a hinchar. Y al hincharse, ¿cierto? Va a generar presión aquí adentro, porque va a estar ocupando más espacio del que tiene. Por lo tanto, se genera, ¿cierto? Un aumento de presión y al aumentar la presión, ¿cierto? Los huesecillos no se pueden mover bien, ¿ya? Por lo tanto, genera, ¿cierto? La dificultad al oír, ¿cierto? Escuchamos, ¿cierto? Ese sonido como, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que se nos ha infectado el oído o, ¿cierto? Hemos tenido el dolor de oído, ¿verdad? Que sentimos así como, ¿cierto? O sentimos cuando que estuvieran hablándonos dentro de una cabina. Y eso es porque los huesecillos, al estar ahí bajo presión, fallan al momento de comunicar estos golpes, ¿verdad? El daño en el oído medio también se puede producir, ¿verdad? Por un sonido extremo, ¿verdad? Por ejemplo, yo gritando aquí con los audífonos, ¿no? O, por ejemplo, la explosión de, una explosión, ¿verdad? O música muy fuerte. ¿Por qué? Porque dijimos que el sonido lo que hace es golpear el tímpano, ¿ya? Y de hecho podemos llegar a romperlo, ¿ya? Y si se rompe el tímpano, estamos rompiendo la cámara de vacío. Y eso también genera, ¿verdad? Fallas en esta comunicación y nos va a generar ciertos daños auditivos. Si el tímpano se dañó de manera irreversible, podemos perder la audición, que es parte importante del proceso. Y además, por desgracia, ¿cierto? Este oído medio, dentro de este oído medio, también se encuentra un receptor, ¿verdad? Que se encarga, que se llama propioceptor, ¿verdad? Que es el que nos dice si estamos en una buena ubicación o no, ¿ya? Que es el encargado de nuestro equilibrio, ¿ya? Por lo tanto, una inflamación en este oído, ya sea por un golpe o un trauma, ¿verdad? Por un sonido, ¿verdad? Dañino o por una infección, cualquier agente que produzca una inflamación, ¿verdad? Va a generar una falla en nuestros canales, o sea, en nuestra audición y en nuestro equilibrio, ¿ya? El que el oído Profe, interno se dañe es extraño, pero sí se puede dañar. Dígame, yo estuve jodida hace como un año del oído medio, ¿ya? que me dieron vértigos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces cuando yo fui al otorrino era porque, bueno, se van haciendo eh, heridas o grietas en el oído, me explicaba él, porque cuando uno se mete el palito de fósforo, el Cotonito. cotonito y todas esas cosas, y de repente Sí, uno se mete mucho más allá, como le pica tanto el oído, entonces se mete, sí. entonces se van haciendo. Y a mí lo que me decía del oído medio es que son unas piedrecillas, ¿verdad? Que se salen de eso, se salen de adentro Los de un huesecillos, conector que uno estos de tiene, aquí. huesecillo, Sí. se sale. Entonces hay que volverlo a la posición, volverlo a colocar. Entonces me hicieron reposición Ay, de complicado. piedrecilla. Claro, volverle la cabeza para el otro lado. Sí, Entonces, anduve mal. Y yo creo que el oído es una parte fundamental porque son terribles los vértigos. uno no se da Y cuenta lo importante que son.
No, pues uno, por lo menos yo estaba así de repente, estaba mirando, me daba vuelta para allá y pum, chocaba Pum. con la pared o al suelo, se da vuelta todo. Entonces, lo más delicado son los oídos. Sí, Entonces hay que cuidarlos y los y ojos. tratar Yo de... siento que son las dos Y cosas los que uno ojos cuida. también, sí. Sí. Y, Sí y que eso. algo interesante que a lo mejor no les he nombrado es que el oído no solamente está conectado con nuestro cerebro, sino que también está comunicado con nuestra mandíbula. Por lo tanto, incluso un dolor de muela, o sea, una infección en los molares o los dientes, ¿verdad? Puede generar una inflamación también en el oído medio, porque están conectados los nervios. Por lo tanto, si tenemos aquí una infección, esa infección puede llegar a subir a través del nervio a nuestro oído medio y también inflamarlo. Sí, eso es verdad. Sí, yo la sufrí. Yo tenía un problema con una muela atrás. Y también me caí varias veces. ¿Por qué? Porque la infección fue esperé tanto tiempo para ir al dentista. No porque no supiera lo importante que es, sino que uno a veces dice, es que tengo que trabajar, y uno no se deja las prioridades, ¿verdad? Uno debería ser la prioridad porque si no, así, en las condiciones que estaba, tampoco podía trabajar bien. Así que sí, dejé mucho tiempo pasar, ¿cierto?, para solucionar un problema el molar y me infectó, y los nervios se infectan. Ya las células, ¿por qué se infectan? Porque al final los nervios son neuronas, ¿verdad? Y esas neuronas también se pueden infectar, ¿verdad? Así que de esa forma también podemos inflamar el oído medio. O sea, el oído medio está hecho a tal punto de que no acepta muchas variaciones de presión. De hecho, cuando tenemos problemas de presión de circulación, ¿cierto? A ese tipo de presión, también solemos tener ciertos problemas o desarrollar problemas en el oído medio. Por ejemplo, Tengo otra pregunta. dígame. ¿La otitis también pertenece ahí al oído medio o eso es derivado de otra parte o de otra forma? A ver, es que otitis hace referencia, las itis, la terminación itis, significa inflamación. ¿Ya? Inflamación. ¿Ya? Así que cualquier cosa, cualquier palabra terminada en itis, significa la inflamación de algo. En este caso, cuando hablamos de otitis, estamos diciendo que hay una inflamación en el oído. ¿Ya? Puede ser a nivel cercano del oído externo, que prácticamente no sufren, casi siempre son aquí, en esta zona, entre el tímpano, ¿verdad? El ingreso del oído medio. ¿Por qué? Porque si se fijan en esta zona, prácticamente no hay ningún órgano. O sea, solamente tenemos la orejita, ¿verdad? Y un canal de ingreso, no tenemos nada más. ¿Sí o no? O sea, tenemos glándulas, ¿verdad? Que secretan esta cerilla, o como dirían nuestros niños, ¿verdad? Los patos, ¿verdad? Que tienen su utilidad, pero más que eso no tenemos nada más. ¿Qué es lo primero que se inflama? El tímpano, ¿ya? Pero por eso se habla de la otitis, es la inflamación al oído. Es una forma de decir. Por eso cuando decimos faringitis, si se fijan, faringitis, faringitis, se repite, itis. ¿Inflamación a qué? A la A la faringe. A la faringe, la faringe. garganta. Laringitis, a la laringe. ¿Ya? Así que ahí, ahora ya tienen cómo saber algunas cosas. Itis, la terminación itis siempre va a significar inflamación. ¿Ya? ¿Cuál es el origen de la otitis? Es la que hay que averiguar. Si fue una bacteria, ¿verdad? Si fue ahí andarse metiendo cositas que no debíamos, ¿verdad? Porque está inflamado. El por qué es el que hay que averiguar y que depende de distintas razones. ¿Ya? Otro datito, ¿cierto? El celeste dice, el oído humano solo está capacitado para ir un rango de onda sonora, que es lo que yo les comentaba, ¿verdad? Ya que no percibe las vibraciones menores a 20 veces por segundo, ni mayores a 20.000 veces por segundo, ¿ya? Que es lo que yo les comentaba, o sea, eh, son esas ondas sonoras las que nosotros podemos escuchar. ¿Existen menores? Sí, que son los infrasonidos, y superiores a 20.000 son los ultrasonidos, ¿ya? ¿Que existen animales claramente que pueden escuchar? Sí. Por ejemplo, los murciélagos, ellos perciben ultrasonidos, ¿ya? Las ballenas también, por nombrar algunos, ¿ya?
En el oído se encuentran también terminales nerviosas que reciben información acerca de los movimientos del cuerpo, que era lo que yo les comentaba, ayudando a mantener el equilibrio. Ellos se llamaban propioceptores, ¿verdad? Los receptores internos. Y saben si nosotros estamos de pie o si estamos de cabeza. De hecho, esa es una, no sé si ustedes han ido a lo mejor o han cambiado de altura. Por ejemplo, han ido a algún cerro muy alto o han ido, por ejemplo, a ver, ¿dónde fui yo que me pasó? Así como que un viaje sea más común. O hayan volado en avión. Eh, no sé si han tenido, por ejemplo, yo cuando subí allá a unos cerros en La Serena, cuando fuimos al observatorio, es como cuando uno dice Sapuna, ¿cierto? O que dan esas clavadas que pareciera que cruzan, ¿verdad? Aquí el cuello. Esas clavadas, ¿cierto? Es avisos, ¿cierto? Del cerebro en donde estamos diciendo que estamos cambiando de presión muy rápido. Por ejemplo, a mí me suele pasar, yo no sé si todos han tenido la oportunidad de ir, ojalá todos hayan ido. Por ejemplo, cuando vamos a cuando se viaja a Pichilemu, me pasa cuando vamos, sobre todo en bus, que donde está más cerrado el ambiente, hace obviamente que baje los niveles de oxígeno. Cuando pasamos lo que son las cuestas, arriba, casi llegando a Pichilemu, que a uno se le tapa el oído, ¿verdad? Y escucha todo extraño. Y eso es porque obviamente no tenemos el tiempo suficiente para que nuestro oído se acostumbre a la diferencia de presión. ¿Ya? Ya ahí tenemos la audición, ¿cierto? Ya dijimos que el oído es el órgano encargado de la percepción de las ondas sonoras. Y tenemos células especializadas, ¿verdad?, que captan estas ondas y estas se encuentran particularmente en el caracol, ¿ya? Si se fijan, todo esto externo son estructuras anexas que permiten el ingreso de esas vibraciones. Pero en sí, el que procesa la información para poder llevarlo al cerebro es el caracol. La cóclea es la estructura más importante junto con los huesecillos, porque los huesecillos ahí hacen de intercomunicador. Entonces, ellas transmiten cierta información al cerebro a través del nervio auditivo, ¿ya? Y dijimos que también se encargaba del equilibrio, ¿ya? Estos son los huesecillos, ¿ya? Si los viéramos aquí en grandecito, este es el martillo, se le llama martillo por esa forma, ¿verdad? Que aquí tendríamos la cabeza, el yunque y el estribo. Yo creo que el estribo es el que más se parece a su forma, ¿verdad? Que es lo que, donde montan esas cositas que montan los caballos, ¿cierto? Donde uno pone loca al pie cuando monta el caballo, ¿verdad? Y esos son los tres huesecillos, ¿ya? Esos son los huesecillos, ¿cierto? Y de hecho son los huesos más pequeños de nuestro cuerpo, ¿ya? Porque ellos son huesitos, ¿ya? Y ahí sí que ustedes quieren conocer más de la estructura, ¿verdad? También si se fijan acá en esta imagen, lo interesante es que nos colocan los pelitos, ¿ya? Que para algunos son muy incómodos, pero tienen la misma función que los pelitos de la nariz, ¿cierto? ¿Cuál es la función? ¿Qué función tienen los pelitos de la nariz? De tener cualquier cosa extraña al oído. Cualquier cosa extraña, ¿verdad? Un segundo. Hablando de agentes extraños. Ay, quería tomar. Ay, mi nariz está dando aviso de que también quiere hacerse cosas extrañas, ¿verdad? Y ahí tenemos otra imagen, ¿verdad? En donde se comunica, si se fijan, aquí nos muestra el tímpano un poquito más clarito, los huesecillos, cómo se conectan con la cóclea, ¿ya? Esta yo, obviamente, es información anexa. Acá también les quise colocar lo que son los decibeles, porque muchas veces yo les comenté sobre cómo escuchamos, ¿verdad? En hercios o en ondas por segundo, pero los decibeles es la palabra que ustedes más escuchan, ¿verdad? Respecto al sonido, ¿ya? El volumen del sonido, si se fijan, depende de la distancia que nos encontremos de su origen. O sea, si yo ahora les estoy hablando, por ejemplo, yo uso un micrófono porque obviamente al estar más cerca se escucha un poquito más claro y porque el micrófono también aísla los sonidos exteriores, o sea, se focaliza en mi voz. Si yo me sacara aquí los audífonos, lo más probable es que escuchen hasta lo que estén conversando mis papás abajo,
¿ya? ¿Qué pasa? Y así no perturba tanto la audición. Por lo tanto, si yo estoy aquí, por ejemplo, en Ñigüe y explota una bomba, por ser exagerada en Rancagua, nosotros no vamos a escuchar el mismo sonido, ¿verdad? Que las personas que están a lo mejor en la punta de Cortés o la misma gente de Rancagua. O sea, el volumen que vamos a percibir claramente va a depender de la distancia. Y para medir los niveles de sonoros, ¿ya? De las distintas actividades, se utilizan los decibelios o decibeles, que se abrevian como D minúscula B alta, ¿ya? Siempre lo vamos a ver con ese símbolo. ¿Qué es lo que hemos representado acá, ¿ya? En este gráfico de aquí? Un sonido que es lo suficientemente fuerte para ser oído tiene al menos 10 decibeles, ¿ya? La sordera total y los daños imparables al oído son ocasionados generalmente en niveles superiores a los 120 decibeles o incluso los 200, ¿ya? Yo diría que a los 200 decibeles prácticamente podríamos quedar sordo de manera, o sea, inmediata, dependiendo del impacto, e incluso de manera permanente, ¿ya? Por esto es importante evitar exponerse a tan altas potencias. Por ejemplo, el susurro de una hoja tiene 10 decibeles aproximadamente. Un cuchilleo, así como cuando estamos contándole el secreto a la vecina, al de al lado, tiene 20 decibeles. El tic-tac del reloj, estamos hablando de estos relojes antiguos, ¿verdad? Que le hacían tic, 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 ¿cierto? Que nosotros podíamos sentir en la noche, por ejemplo, que no podíamos dormir y sentíamos el tic-tac del reloj, ahí, todo el rato. Son aproximadamente 30 decibeles. Una calle tranquila, o sea, con un paso de vehículo, ¿verdad? Rara vez 50 decibeles. Una conversación normal, 60 decibeles. Un cantante a 1 metro de distancia, y eso obviamente si se fijan es importante que nos coloquen a qué distancia, porque ese mismo cantante al lado de nosotros claramente va a ser superior, 60 decibeles. El metro dentro del túnel, ¿ya? Algo importante, porque, por ejemplo, nosotros no tenemos metro acá en Doñihue, pero yo sé que hay algunos que son cercanos a Rancagua, ¿verdad? El Metrotren tiene una estación bastante grande y abierta, ¿verdad? Así que no deberíamos estar sometidos a ese sonido. Pero las personas, es cierto, que viven constantemente en Santiago y se desplazan de manera constante en el metro, la verdad, deberían tener, o sea, deberían proteger su audición, ¿ya? Porque dentro del túnel, el sonido del metro puede llegar a 90 decibeles. Perdón. Lo cual, si se fijan, está bastante cercano a los 120, que ya es peligroso. Imagínense este sonido todos los días de manera reiterativa, ¿verdad? Obviamente puede llegar a provocar un daño, ¿ya? A la larga. Y de hecho, es muy común que los adultos mayores en Santiago, que han vivido toda su vida allá, tiendan a desarrollar problemas de audición, ¿ya? Un electrodoméstico como, bueno, las enceradoras están media desaparecidas, la aspiradora, ¿verdad? Llegan a los 100. Música de rock con amplificadores a 18 metros, que sería como ir a un concierto y estar bastante cercano, serían 120, que ya estamos dentro de lo peligroso, y ver, ¿cierto? Se me fue la palabra, eh, el despegue de un avión, perdón, estaba pegada, muy cercano, ¿verdad? Serían cerca de los 140 decibeles. Y ojo, escuchar música con audífonos es bastante peligroso, ¿ya? Se recomienda, lo ideal, ¿verdad? Con audífonos relativamente buenos, ¿verdad? El sonido no se escucha hacia afuera. ¿Ya? Si el sonido se escucha para afuera, por ejemplo, la persona se para al lado y ella escucha lo que yo estoy escuchando, es porque estamos por sobre lo adecuado, ¿verdad? Para el cuidado de nuestros oídos. Yo, por ejemplo, no suelo escuchar música con esto. Por lo general, ¿verdad? Esto los uso, ¿verdad? Para hacer mis clases, como el micrófono. Y, pero siempre tenemos que tratar de evitar eso, ¿cierto? Que se escuche demasiado fuerte. ¿Ya? Y con eso, ¿verdad? Terminaríamos lo que es la audición. Vamos a nombrar los quimiorreceptores, que como el nombre lo dice, ¿cierto? Son los receptores de sustancias químicas, ¿verdad? Y dentro de los órganos involucrados en la recepción de sustancias químicas, tenemos el gusto,
y el olfato, ¿ya? Por lo tanto, los quimiorreceptores responden al sabor y al olor. Y eso se debe, ¿cierto?, a las concentraciones de estas sustancias en la sangre, ¿ya? Aquí, obviamente, vamos a hablar sobre el sentido del gusto, particularmente, el cual, ¿cierto? El gusto nos informa de los sabores. Antiguamente se hablaba de cuatro. Sí, antiguamente se hablaba de cuatro sabores, que era el dulce, salado, ácido y amargo. Pero hace un tiempo, ¿verdad?, se descubrió un quinto sabor, que es el umami, ¿ya? Que es un sabor bastante difícil de expresar, ¿ya? O sea, de expresar de manera verbal, ¿ya? Yo obviamente le voy a mostrar el típico esquema, ¿verdad?, de los sabores, pero quiero aclararles que al final toda la lengua tiene receptores de sabor, ¿ya? Obviamente hay unos que se intensifican más en ciertas zonas, pero toda nuestra boca, o sea, no toda nuestra lengua es capaz de percibir sabor. No porque no hayamos quemado la punta de la lengua, por ejemplo, vamos a dejar de percibir ese sabor en particular, ¿ya? Porque el resto de nuestra lengua sí lo percibe, ¿ya? Por lo tanto, la lengua es el órgano del gusto, ¿ya? Y como dice ahí, los diferentes sabores, ¿verdad?, lo percibimos en diferentes zonas de la lengua, pero el resto también puede hacer ese trabajo. Si se fijan, el umami no está incluido, ¿ya?, porque eso es relativamente nuevo, y de hecho este esquema se ha dejado de usar, ¿ya? Ya no se considera tan exacto, porque por ejemplo, cuando nosotros comemos algo dulce, aunque no hayamos quemado la lengua, podemos percibir el sabor dulce. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo soy experta en quemarme la lengua, la punta de la lengua, ¿verdad?, con el té, ¿ya? Y no porque me haya quemado la lengua dejo de sentir los sabores dulces, ¿ya? Pero si se fijan, se le daba, ¿cierto?, la zona interna, o sea, la más interna al amargo, lo ácido que al lado, salado, y en la punta de la lengua el dulce, ¿ya? Lo cual, ¿cierto?, dijimos que eran donde teníamos mayores receptores, pero no quiere decir que en el resto de la lengua no tengamos receptores del sabor, ¿ya? Y acá tenemos, ¿cierto?, lo que es la estructura nasal, ¿ya? Lo cual es bastante extraño, ¿verdad? Y porque la imagen se ve súper extraña, pero aquí, por ejemplo, tenemos lo que sería nuestra nariz, ¿cierto? Nuestros orificios nasales, tenemos nuestro pelito, ¿verdad? Y tenemos las conexiones internas, ¿verdad? Y de hecho que nos demuestran que nuestro olfato, ¿verdad?, está conectado, ¿verdad?, con nuestra boca, de cierta forma, ¿ya? Yo no les voy a pedir que se aprendan todos estos nombres, ¿ya?, para nada, sino que quiero que identifiquen claramente que tenemos una interconexión interna entre nuestras fosas nasales, ¿verdad?, y nuestra boca. Y de hecho, que en la parte superior, a la nariz, tenemos el bulbo olfativo y el nervio olfativo, ¿ya? Que eso es la zona, ¿verdad?, que está más hacia la parte superior, ¿verdad? Eso jamás lo vamos a aprender, ¿ya? Entonces, dentro de las regiones del gusto, acá atrás, ¿cierto? En la parte interna tenemos la epíglote, la amígdala lingual, las amígdalas palatinas, que son la de los, perdón, las partes aquí externas, ¿verdad?, que son estructuras anexas, ¿verdad?, a la lengua, ¿ya? Nuevamente nos muestran las zonas, ¿verdad? Pero si se fijan, toda nuestra lengua está conectada con ciertos nervios para poder percibir, ¿cierto?, los distintos sabores. Dice, los sabores amargos son captados por las pupilas situadas al fondo de la lengua, los dulces en la punta, los salados y los ácidos en los lados, ¿verdad? Aunque la principal función de la lengua es el gusto, también cumple un rol importante en el proceso digestivo de los alimentos y en la articulación de los sonidos. O sea, sin nuestra lengua, ¿verdad? Primero, claramente con ella captamos sabores, ¿ya? Los cuales después son interpretados por nuestro cerebro, porque es el cerebro el que nos da la interpretación de ese sabor.
Pero sin la lengua, primero no podemos hablar, porque ella, uno cuando lo trata de hacer voluntariamente, o sea, conscientemente, cuesta darse cuenta, ¿verdad? Que la lengua ayuda en el proceso del, como diría los chicos, es del hablamiento, ¿verdad? Ayuda, ¿verdad? En el proceso del habla, ayuda en el proceso, ¿verdad? De generar esta insonoria, o sea, los golpeteos internos dentro de la cavidad, que es la cavidad bucal, y que no solamente se necesitan las cuerdas vocales, necesitamos la lengua. De hecho, por eso, durante la época, si no estoy mal, el medieval, y ahí me pueden corregir, si ustedes son más sabios que yo en la parte histórica, un castigo era cortar la lengua, porque sin la lengua, lo único que podemos hacer es emitir sonidos guturales, o sea, sonidos, ¿cierto? Que vienen, ¿verdad? Desde nuestras cuerdas vocales, pero no somos capaces, ¿verdad? De generar palabras, ¿ya? Y además, nuestra lengua cumple la función de empujar y revolver el bolo alimenticio cuando comemos, ¿ya? O sea, aparte de percibir el sabor, ayuda en el proceso de la formación del bolo alimenticio, ¿ya? Em, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que las señales del gusto, o sea, que toda nuestra lengua está conectada, ¿cierto?, con nuestro nervio. Por eso, cuando nos mordemos la lengua, porque yo creo que a todos nos ha pasado, es muy doloroso, porque si se fijan aquí en la imagen, tenemos muchos terminales nerviosos. Por eso, ¿verdad? Afecta bastante un mordisco, ¿ya? Entonces, el gusto, al igual que el olfato, es otro sentido químico, es un sentido en donde percibimos las sustancias que contienen ese alimento, ¿verdad? Y en las papilas gustativas de la lengua se ubican los receptores, ¿ya? Las papilas gustativas son estas protuberancias que tenemos nosotros en nuestra lengua, ¿ya? Obviamente están especializados, ¿verdad?, en los distintos sabores eh, para poder interpretarlos. Perdón, oye, que estuvieron haciendo una reparación aquí y hay tanto polvo en suspensión que por eso me llevaba estornudando todo el día. Entonces, las papilas gustativas se conectan con neuronas que transmiten, ¿verdad?, la información hacia el cerebro, ¿ya? Em, entre los quimiorreceptores, o sea, entre los receptores químicos de los vertebrados terrestres, ¿ya? Cuando hablamos de vertebrados terrestres, estamos hablando de animales que tienen vértebras, ¿ya? Y además no son acuáticos, ¿verdad? Caminan o se arrastran, ¿verdad? Y ahí tenemos, por ejemplo, reptiles, los mamíferos que no sean marinos, ¿verdad? No vamos a incluir los peces porque ellos son vertebrados, pero son marinos. Así que mamíferos terrestres, reptiles, no, anfibios no, las aves, ¿verdad? Todos ellos, ¿cierto? Tienen las células gustativas, están localizadas dentro de la boca, ¿ya? Todos los vertebrados terrestres, ¿ya? Y los receptores gustativos y las células de soporte que los rodea constituyen las células gustativas que permiten distinguir los sabores, ¿ya? Luego tenemos el olfato, ¿verdad? Que está dentro de lo que son los quimiorreceptores, ¿ya? Y el olfato nos informa de los olores, o lo que diríamos nosotros para sonar más bonito, los aromas, ¿ya? Obviamente hay aromas agradables y otros aromas que no lo son, ¿verdad? ¿Cuál es el órgano del olfato? La nariz, ¿cierto? Es el órgano del olfato. Acá tenemos nuevamente una imagen, ¿verdad? Pero la zona más relevante del sentido del olfato es esta, que es el bulbo olfatorio. Porque a pesar de que nosotros tengamos no la nariz, por ejemplo, nosotros nos podríamos cortar la nariz así, seguiríamos sintiendo, porque aunque nos faltara esta zona, el canal de ingreso está abierto, ¿ya? Porque es aquí donde ¿cierto?, se genera la recepción de estas sustancias químicas, generalmente gaseosas, ¿verdad? Y son llevadas, ¿verdad? O son interpretadas para llevarse hasta nuestro sistema nervioso. O sea, con nariz o sin nariz, o sea, sin la estructura aquí externa, podríamos olfatear,
¿verdad? Mientras esté el bulbo olfatorio. ¿Ya? Pero claramente tiene esta forma, ¿verdad? Para poder también canalizar los aromas y poder también ser capaces de identificar su procedencia. ¿Ya? Se fijan, está como focalizado, como si fuera una flechita, para que nosotros podamos percibir de dónde vienen los aromas. Porque si nosotros en vez de tener la nariz hacia abajo, ¿verdad? Y si se fijan orientada de cierta forma, tuviéramos solo un orificio, ¿verdad? Podríamos recibir aromas de todos los lugares. Por lo tanto, hace una especie de parabólica muy parecida a lo que hacen nuestras orejitas. ¿Ya? Por lo tanto, dentro de las estructuras olfativas, vamos a tener ciertas células receptoras del olfato, las cuales están ubicadas en la parte superior de la fosa nasal. Y si se fijan prácticamente en la imagen, están en contacto con el cerebro. Si se fijan, el bulbo está por dentro, ¿verdad? Y solamente tiene, ¿verdad?, estas ramificaciones hacia el interior de lo que es la fosa nasal. ¿Ya? Eh, como les iba comentando, están ubicadas en lo alto de la cavidad nasal, en una zona especializada de la membrana mucosa llamada epitelio olfativo, que es esta zona de aquí, y las fibras de estas células se extienden hacia el bulbo olfatorio, ¿verdad?, conectado en las zonas olfativas del cerebro. ¿Ya? ¿Verdad? Ahí tenemos el epitelio, tenemos la fibra y tenemos el bulbo olfatorio. Nuevamente, en los animales terrestres, el olor puede ser definido como la quimiorrecepción de sustancias transportadas por el aire, ¿ya? O sea, en su estado gaseoso. La sustancia química puede estar en su forma sólida, pero disueltas en el aire, ¿ya? Por ejemplo, el smog es un ejemplo de eso. El smog son partículas sólidas que están disueltas en el aire, ¿ya? Partículas, en este caso, material particulado, ¿ya? Sin embargo, para poder llegar a ser detectadas, estas sustancias deben primero estar disueltas en una capa acuosa de moco. O sea, para que nosotros percibamos el olor, debemos tener moco. No quiere decir que se vaya a caer el moco, pero nuestra nariz está húmeda en el interior, ¿ya? Si ustedes se miran bajo cualquier condición, la nariz hacia adentro, van a ver que siempre está humedecida, ¿ya? Y es porque obviamente está cubierta por un tejido especializado llamado el epitelio olfativo, ¿ya? En los seres humanos, este tejido está localizado en el fondo de la fosa nasal. O sea, yo he hecho el ejercicio porque uno siempre de intrusa, yo cuando chico me miraba, ¿verdad? Y uno si se mira hacia arriba, hacia el interior, va a ver que esta parte siempre, la parte de aquí, siempre está húmeda, ¿ya? Y es para eso, para poder, ¿cierto?, diluir esa sustancia química y que pueda ser interpretada. Ahí tenemos quimiorreceptores, nariz y gusto. En los termorreceptores, o sea, receptores de calor o temperatura, reaccionan con los niveles de calor del medio externo y con el de los líquidos y órganos interiores, ¿ya? O sea, detectan el frío y el calor. Y aquí, a pesar de que esto obviamente yo se los coloqué de esta forma, tenemos que ser súper, a ver, ¿cómo decirlo sin que suene extraño? A ver, voy a detener esto para poder mirarlos, si es que están por ahí. Cuando nosotros hablamos de frío, a ver, en física, el concepto frío hace referencia a la ausencia de calor. Por lo tanto, de manera tácita, el frío no existe, ¿ya? Sino que se podría decir que algo que está frío es porque tiene menor calor que otra cosa, con lo que lo estemos comparando. Por lo tanto, no es que, por ejemplo, cuando nosotros salimos de nuestra casa decimos, ¡ay, que hace frío! No, es porque fuera de nuestra casa hay menor temperatura que lo que nosotros estábamos. Por lo tanto, se genera una Sensación diferencia de térmica. calor. Muy bien, sensación térmica, ¿ya? Obviamente hace la referencia y que hay menos calor, ¿ya? Por lo tanto, el frío es una palabra más bien de carácter filosófico para poder referirnos de que algo tiene menor calor que otro. Por ejemplo, cuando le decimos a otra persona, ay, que estás fría, nosotros lo estamos haciendo en base a la comparación con nuestras manos, ¿verdad? Pero a lo mejor para nosotros, para otra persona también estamos fríos. ¿Se entiende?
porque depende con qué estemos comparando la cosa. Por ejemplo, yo puedo tomar esta botella y decir, está fría, pero no está fría porque adentro hay algo que esté helado. Si se fijan, aquí yo tengo una plantita al lado, no tiene nada. Ya le voy a botar las gotitas que le quedan, no tiene nada. Esto está frío porque está a menor temperatura que mi mano. Pero, por ejemplo, esta es una botella de acero inoxidable. Si yo dejo mi mano aquí alrededor, ¿ya? ¿Qué va a pasar? No es que el frío pase a mi mano, sino que lo que pasa es que el calor se transfiere a lo frío, ¿ya? O lo que diríamos a lo que está a menor temperatura, ¿ya? Porque lo que se transfiere es el calor. Por ejemplo, cuando nosotros salimos a la calle, ¿verdad? Poco abrigados, lo que pasa es que la diferencia de temperatura es tanta que nosotros comenzamos a perder calor tratando, o sea, lo que hace nuestro cuerpo es liberar calor para que el entorno adquiera nuestra temperatura hasta nivelarnos, ¿ya? Por lo tanto, de cierta forma, ¿verdad? Esa es la lógica. Si se fijan, todo lo que hay a nuestro alrededor, por ejemplo, si yo tomo, le coloco algo caliente a esto, ¿qué va a pasar? El calor de ese se va a transferir a la botella, no el frío al producto, ¿ya? No es al revés. Y eso es un concepto más bien físico. ¿Está aceptado socialmente usar la palabra frío? Sí, ¿ya? Pero más que nada para hacer referencia de que algo tiene menor temperatura que otra, que la que estamos comparando, ¿ya? Así que lo concreto sería usar, ¿cierto? Que el frío es la ausencia de calor. Es como el negro o la oscuridad, ¿cierto? La oscuridad pasa algo similar. La oscuridad en sí es la ausencia de luz, ¿ya? Sin la luz, obviamente, no podríamos tener el concepto de colores, por ejemplo, ¿ya? Porque cuando algo está oscuro, es cuando no hay luz, ¿verdad? No hay ninguna fuente lumínica. Y cuesta a veces visualizarlo porque tenemos nuestro sol todos los días, ¿verdad? Que nos ilumina. Y en las noches hay veces que, dependiendo de las condiciones, ¿verdad? Dependiendo de nuestra ubicación en la Tierra, hay días en que la luna, ¿cierto? Nos ilumina. Y de hecho la luna es un ejemplo. La luna no tiene luz propia, ¿verdad? ¿La luna qué hace? Nos miente. ¿Cuál es la función de la luna al final? Porque sí nos ilumina, pero no es una luz propia. Ella nos engaña. ¿Qué hace la luna? La noche, recordar la noche. Ya, pero, por ejemplo, si yo le digo, la luna, yo podría decirle, la luna no tiene luz, ¿ya? ¿Y de dónde saca la luz que nosotros vemos en la noche? ¿Qué está haciendo la luna en sí? Iluminar, luz propia. Ya, pero ella no No emite esa tiene luz, luz propia. no No tiene luz tiene luz propia. propia, la ¿Y de luna. dónde saca la luz que nosotros vemos en la noche? La roba La roba. ¿A quién se la roba? al sol. Al sol. Al sol. De hecho, nosotros tenemos luna llena, ¿cierto? Cuando está en cierta posición con respecto al sol. O sea, la luna es un espejo gigante. ¿Ya? Ustedes han jugado con el espejo, ¿cierto? Por ejemplo, yo no sé si ahora me va a resultar. Por ejemplo, vamos a suponer que este es el sol. Vamos a ver si me resulta con mi lámpara. ¿Ya? Y la luna hace esto. Cuando está llena, ¿verdad? ¿Qué hace? Refleja la luz del sol. Pero cuando está en otra posición, si se fijan, aquí está, no reflejamos nada la luz. O sea, seríamos una luna nueva, creciente, 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 ¿verdad? Y luego comenzamos a menguar hasta ser nuevamente luna nueva. Obviamente el proceso es circular porque yo ahora no lo puedo hacer porque mi sol aquí tiene una pura fuente de luz, ¿verdad? O sea, tiene una sola ida de la luz. El sol, ¿verdad? Emite por todos lados, pero mi lámpara no. Pero para que me entiendan, ¿verdad? La luna, ¿cierto? Es en este caso, satélite natural
que lo que hace es reflejar, ¿ya? Nos engaña, no es la luz de él, ¿cierto? Al final, si se fijan de cierta forma, engaña nuestros sentidos. Percibe, ¿verdad?, la luz que emite otro. En este caso lo mismo pasa con este caso, la oscuridad, ¿cierto? Es la ausencia de luz. O sea, cuando está oscura la luna, ¿cierto? Que es cuando es luna nueva, cuando no está en una posición que le permita reflejar la luz solar. Por lo tanto, si se fijan en la noche, de cierta forma, de manera indirecta, nos sigue iluminando el sol, ¿o no? Reflejado en la luna, pero la fuente de la luz proviene del sol, ¿ya? Con este caso, la temperatura pasa lo mismo con el calor. ¿Quiénes emiten calor? Nosotros. Nosotros solemos transferir el calor, pero cuando el otro objeto tiene mucha diferencia de calor, lo que hace, ¿cierto?, es que nuestro cuerpo se sienta frío. ¿Por qué? Porque transferimos ese calor al objeto. Porque, por ejemplo, por mucho que nosotros estemos fríos, si nos paramos ahora de la silla, ¿cómo va a estar la silla? Por ejemplo, yo ahora tengo frío, ¿verdad? Que es la sensación de frío. Pero ¿cómo va a estar mi silla si yo me paro? Calentita. Va a estar calentita. Calentita. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está liberando calor, pero para poder que los objetos a nuestro alrededor se equiparen al nuestro. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestro alrededor es mucho más grande que nosotros, por lo tanto va a costar mucho lograr que nuestro cuerpo tempere, por ejemplo, mi pieza. ¿Dónde nosotros podemos evidenciar que eso ocurre y que eso es verdad? Por ejemplo, cuando estamos en un recinto cerrado. Cuando hay mucha gente, ¿qué pasa? Aunque no tengamos estufa, aunque no tengamos una fuente externa, cuando hay mucha gente en una zona, ¿qué pasa? Empiezan a empañarse los vidrios y todas estas cosas por el calor, Y si evaporar. nosotros salimos, la pieza va a estar mucho más caliente que el exterior. Y no va a ser por una estufa, sino es porque nosotros estamos liberando calor, ¿ya? Y afuera está frío porque no hay, ¿cierto?, nada que le esté entregando calor. ¿Se entiende lo que es el concepto de calor y frío? Sí. ¿Sí? Ya, eso lo quería aclarar porque hay veces que cuesta entender eso, porque al final, ¿hasta cuándo nosotros vamos a transferir calor? Hasta que eso se equipare. El problema es que aquí mi pieza obviamente es mucho más grande de lo que yo puedo llegar a generar, por eso usamos estufas, ¿verdad? Una fuente de calor mucho más potente que nuestro cuerpo. Y de hecho, eh, como dato, cuando nosotros nos abrigamos demasiado en periodo de invierno, hacemos que nuestro cuerpo se ponga más flojo. ¿Por qué? Porque atrapamos el calor y el cuerpo que dice, ah, entonces, ¿para qué voy a liberar más calor si ya tengo guardado? Por eso en invierno, cuando comemos cosas más calóricas como la sopaipilla, el pancito amasado, porque en invierno nos da esas ganas de comer cosas más calóricas con más calor, ¿verdad? Y si nos abrigamos demasiado, ¿verdad? Nuestro cuerpo comienza a acumular la grasita, ¿cierto? Y casi todo el mundo, yo no podría decir, o sea, a menos que se ejercite todos los días, todas las personas que en invierno tienden a subir un poquito de peso. 1 kilito, 2 kilitos, algunos subimos más por nuestro tipo de vida, pero es una de las razones por las que subimos de peso en el invierno. Porque el cerebro se comienza a preparar, está helado, quiero comer algo rico. Por eso en invierno nos da por comer papas fritas, la sopa y pilla, el pancito amasado, el cafecito caliente, ¿verdad? Todas esas cosas que tienen muchas calorías. El chocolate, ¿verdad? Y en invierno es todo lo contrario, buscamos cosas que sean menos calóricas, más fácil que nos den ganas de comer un poquito de sandía, ¿verdad? Algo más fresco, que tenga menos calorías, comemos más ensaladita, ¿verdad? En invierno casi la ensalada le hacemos el quite, ¿verdad? Por esas mismas razones, ¿ya? Y esas al final está relacionado con la percepción del calor, ¿ya? Pero el sobreabrigar también es malo, ¿ya? Lo mismo pasa con los niños, cuando sobreabrigamos los niños también es malo. Está bien, hay que abrigarlos más porque ellos tienen una piel mucho más delgada, sí, pero no más de 2 capas más de la que uno usaría. O sea, si yo salgo, yo no tengo hijos, pero eso es lo que dice la teoría. Si yo salgo, ¿verdad?, con una camiseta, una polera y un polerón,
él debería llevar a lo más una capa más que en este caso yo, o incluso 2 si es una chaqueta más gruesa, ¿ya? Pero no le pongamos camiseta que el otro cosa. Muchas capas también generan el efecto contrario. ¿Por qué? Porque el cuerpo quema calorías de manera natural. ¿Y qué es lo que pasa? La ropa atrapa ese calor y lo que hacemos es que los niños, ¿verdad?, comienzan a sudar. Porque obviamente su cuerpo además es más rápido que el nuestro, ¿ya? Es más acelerado que el de un adulto. Por lo tanto, ellos comienzan a sudar y ese sudor, ¿cierto?, queda atrapado en el cuerpo y obviamente cuando un niño está húmedo, ¿a qué atraemos? Se resfría. A los resfríos. Por lo tanto, hay muchas mamás yo he escuchado que dicen, uy, pero si yo lo abrigo tanto para salir, yo no sé por qué se resfría. Y es por eso, porque el niño, debajo de todas esas capas de ropa, está sudando. Y esa humedad se queda ahí atrapada hasta que no le cambian ropa. Así que también es malo. Como dice, todos los extremos son malos. ¿Ya? Tampoco vamos a salir ahí en pura polera. Pero sí se genera esa sensación. O sea, uno tiene que abrigar el cuerpo, pero, ¿verdad?, que le permita, ¿verdad?, no sudar. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estuviera ahora en mi casa, por mucho que yo tengo frío, la verdad estoy helada, si yo me pongo este gorrito que tiene, por ejemplo, Morlet, lo más probable es que yo me comience a sudar de la cabeza, se me humedezca el pelo, ¿y qué va a pasar? Sinusitis, ¿verdad? Aunque yo no haya salido ahí a airearme en la taza, ¿ya? Y eso es común y pasa mucho en los niños, ¿ya? Y del sentido del tacto vamos a hablar la próxima clase. Bueno, porque se nos pasó volando el tiempo. Ya son las 9 y no quiero que dejen de hacer sus cositas. ¿Ya? Me despido, que estén muy bien. Si les surge cualquier duda, la anotan y partimos la clase con eso. ¿Ya? Chao, profe. Ya. Chao, profe. Me despido. Chao, chao. Chao, que esté bien.